Bendiciones, este es el pastor Iván de la Torre que les saluda en esta hermosa ocasión y este es el programa La Hora de Avivamiento de las Asambleas de Dios Distrito de Puerto Rico. Y esta es una edición especial que queremos compartir con cada uno de ustedes y hemos procurado que cada mes tengamos un tópico teológico y esta noche estaremos trabajando un tema doctrinal muy poderoso que es base y fundamento de lo que nosotros como cristianos creemos, que es la Sagrada Escritura. Su inspiración es nuestro fundamento de fe y vida cristiana y estaremos compartiendo ese tópico con ustedes y para eso hemos invitado a un matrimonio de misioneros que han llegado a la isla de Puerto Rico desde el distrito del sur del Pacífico, específicamente allá en California, y ellos son ministros de las Asambleas de Dios y van a estar en Puerto Rico durante una temporada cumpliendo con nosotros una tarea ministerial y es para mí un placer presentarles en esta noche a los esposos Marcelo y Evelyn González que están con nosotros en esta ocasión. Adelante, un saludo especial Marcelo y después hermana Evelyn. Bien, un saludo cordial para todos. Nos da mucha emoción estar en este hermoso lugar, Puerto Rico. Al fin, después de mucho tiempo, tener esta gran bendición de conocer este hermoso país. Dios bendiga a todos. Estoy en compañía de mi esposa, quien juntamente conmigo trabajamos en la obra misionera por muchos años dentro y fuera de la Unión Americana. Estamos aquí deseosos de compartir, aportar nuestro granito de arena. Adelante, pastora Evelyn, comparte con nosotros un saludo para la audiencia. Dios les bendiga, es un gozo para mí también estar aquí con ustedes y saludarles por medio de este medio. Y que el Señor les bendiga en una manera grande y que también se gozan hoy en la noche estudiando las Escrituras. Dios les bendiga, hermanos. Bien, a todos los que nos están escuchando a través de la radio, otros que nos están viendo a través de las plataformas digitales y también a través de nuestro programa de televisión, le damos la más cordial bienvenida a esta programación de la Hora de Avivamiento. Como todas las semanas, este programa sale al aire por esta emisora y por estos medios digitales donde usted puede escucharnos y vernos y nos sentimos contentos porque es el órgano oficial de las Asambleas de Dios en Puerto Rico. Y toda aquella persona que desee comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de el correo regular que es Asamblea de Dios o la Hora de Avivamiento, P.O. Box 2787, Bayamón, Puerto Rico 00960. Y aquellos que quieren de alguna manera digital comunicarse con nosotros pueden entrar en la página de Facebook de las Asambleas de Dios con el nombre Asamblea de Dios Distrito de Puerto Rico y allí puede dejarnos información. Si usted desea comunicarse conmigo personalmente, puede hacerlo a través de las plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram como Pastor Iván de la Torre y allí usted puede con mucho gusto compartir con nosotros todas sus experiencias en esta programación, que esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bien, hermanos, vamos a entrar ahora un minutito para conocer un poquito al matrimonio González. Sí. Hermano Marcelo, háblenos un poquito de dónde usted viene, cuál ha sido su trayectoria y su trabajo en el ministerio. Amén. Soy originario de Bolivia. Estoy casado con mi esposa ya por 37 años. Ella es originaria de Texas. Trabajamos juntos en el ministerio desde nuestro matrimonio. 37 años de ministerio continuo como pareja. Dios nos ha dado la oportunidad de servirle en el pastorado, en el liderazgo, en las misiones y también en la docencia, enseñando, preparando obreros y también capacitando pastores que están en este momento trabajando en varios países en América Latina. Este es en un resumen breve, pero este último tiempo estamos trabajando en el programa misionero de la Asamblea de Dios de nuestro distrito. Nuestro destino final
era Bolivia. Pero por razones providenciales Dios nos trajo a Puerto Rico y aquí vamos a estar por un año, y agradecemos al pastor Iván que generosamente nos recibió calurosamente, juntamente también con el director de misiones, el hermano Andrés Villanueva, y también, por qué no decir, el pastor también Elías Torres, quien nos ha dado una mano juntamente con nuestro hermano Rafael. Así que estamos aquí para cooperar, aportar con nuestro granito de arena. Hermana Evelyn, denos unas palabritas de su experiencia ministerial de igual forma. Dios les bendiga. Para mí es un placer compartir la grandeza del Señor y la fidelidad. Amén. Y yo soy hija de misioneros ahí en la frontera de México y Estados Unidos. Y mis papás fueron ahí cuando eran jóvenes. Y ahí nací y fui criada. Pero de 9 años Dios me llamó a la obra misionera. Y estuve a Bolivia. Y fui a Bolivia de 26 años. Allá ayudé en muchas diferentes áreas. Soy evangelista de primer mano, pero en los últimos 5 años veo una gran necesidad en la obra donde la gente necesita buscar más la plenitud del Espíritu Santo. Y ahí es donde el Señor me ha estado apoyando. Y mi carga grande es que la iglesia entra a una experiencia personal más que lo que tienen y reciben en la promesa que nos dio nuestro Señor Jesucristo de recibir la plenitud del Espíritu Santo y que pueden sentir el poder para ser testigos y entrar al ministerio pleno que tanto necesitamos los obreros. Y ahorita estábamos yendo a Bolivia, pero por razones que todos sabemos de los tiempos, no hemos podido ir, pero nuestro deseo es en el futuro ir a Bolivia. Amén. Y seguir obrando, pero eso lo dejamos en las manos de Dios. Bien, Sí. como los misioneros que son, ¿verdad? Y que son de nuestra organización, esta estadía en Puerto Rico, que pudiese ser 6 meses, 1 año, lo que el Señor determine, queremos invitar a todo el pastorado que nos está viendo, que desee tener a este matrimonio en su iglesia, pues más adelante vamos a estar compartiendo los números donde ustedes se pueden comunicar con ellos para invitarles. Ellos tienen su transportación, ¿verdad? Donde pueden moverse gracias al Señor. Y con mucho gusto, yo estoy seguro que en cualquier área de las áreas donde ellos están ejerciendo ministerio y los dones ministeriales que Dios ha depositado sobre ellos van a ser una tremenda bendición para Puerto Rico. Y es por eso que esta noche hemos querido invitarles para hablar este tema, siendo que el hermano Marcelo es un catedrático, un docente y, ¿verdad?, está preparado teológicamente, tiene un doctorado. Y ha sido maestro de nuestros institutos bíblicos, de nuestras universidades bíblicas. Hoy queremos tocar un tema que es de mucha trascendencia para el cristianismo y para la iglesia del Señor. Y vamos a estar hablando en esta noche acerca de lo que son las Sagradas Escrituras, que como nuestro fundamento, como nuestra fuente de vida y conducta, y queremos permitirles que en este inicio de la programación nuestro hermano Marcelo pueda tener algunos minutos introductorios para que pueda presentar el tema y luego de eso entramos en un diálogo los tres. ¿Qué tal le parece, hermano Marcelo? ¿Está bien? Pues adelante, Marcelo, usted tiene este momento. Gracias. Cuando compartí este interés con el pastor Iván, le mencioné que uno de los factores fundamentales que no solo nos identifica ni tampoco nos caracteriza, sino que también como una base fundamental de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, lo considero tan importante para el desarrollo de cada uno de nosotros y también, ¿por qué no decir?, el desarrollo ministerial, el desarrollo misionero, el desarrollo en cualquier campo que nosotros podamos involucrarnos ministerialmente. Pero el interés particular que tengo, y es eso lo que quiero dejar hoy a consideración de ustedes,
es el siguiente. El fundamento de nuestra fe y de nuestra vida cristiana en las Sagradas Escrituras. Esta doctrina pertenece a un conjunto de 16 doctrinas fundamentales que nuestra organización tiene y es la número 1. ¿Por qué es la número 1? En términos de contexto. Porque esta doctrina establece las bases de las demás otras doctrinas, que si tuviésemos tiempo para exponerlas sería en otro tema, pero es fundamental. Ahora, la segunda cosa importante, porque nos protege de las malas influencias, nos protege de las divisiones, nos protege de aquellas doctrinas heréticas que se involucran dentro de la iglesia y, por qué no decir también, afecta en la vida de muchos ministros que no tienen suficiente fundamento, especialmente los que son jóvenes y comenzando el ministerio. En ese contexto, permítame hacer un resumen, porque el tiempo no permite para hacer una exposición exegética detallada, pero sí procuraré en un tiempo récord, apretado, decirlo. ¿Por qué la importancia de esta doctrina? Hermano Marcelo, lo que pasa es que nosotros hoy vamos a hacer ese resumen Sí. para que lo inviten y lo dé completo el curso en una iglesia. Así que Amén. usted que está escuchándonos hoy por la radio, nos está Sí. viendo a través de, ¿verdad?, de las plataformas digitales y a través de la televisión. Hoy le vamos a dar como un aperitivo Sí. Amén. para que usted pueda comenzar a hacer embocadura. Pero si usted quiere tener el curso completo, estoy seguro que el hermano Marcelo puede ir a estar con ustedes. Amén. Y es nuestro deseo que usted lo pueda hacer. Así que, hermano Marcelo, adelante con Amén. la presentación. Gracias. Entraremos en materia. Para comenzar, quiero invitarles, si tienen acceso a la Biblia, les invito a que abran en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Sin duda, un texto que muchos de nosotros hemos enseñado, lo hemos predicado y quizás para una gran mayoría conocido. Pero permítame mostrarle desde una perspectiva que en lo personal es importante porque establece una base. Pablo escribe esta carta, esta segunda carta a Timoteo, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la base fundamental que explica la razón de ser de las Sagradas Escrituras. En contexto, todos nosotros tenemos un conocimiento general de lo que es la Sagrada Escritura. Lo hemos aprendido desde nuestra vida cristiana, en la escuela dominical, los que hemos estudiado en las aulas, en distintos niveles de educación. Hemos aprendido que la Biblia es el texto sagrado, es la palabra de Dios con un principio y con un propósito fundamental. Es la palabra inspirada e infalible de Dios, pero para un mayor conocimiento de esta palabra necesitamos considerar algunas de las características que hacen de esta escritura ser por excelencia, desde el punto de vista literario, el libro de los libros, pero desde el punto de vista espiritual, no hay otro que tenga el poder y la capacidad de transformación como es las Sagradas Escrituras. En estos dos versículos encuentro que están inmersas aquel mecanismo que Dios utilizó para traernos la palabra de Dios a nosotros. Aquí encontramos la revelación, aquí encontramos la inspiración y también aquí encontramos la iluminación. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, en la primera sección del versículo 16, cuando dice así: toda la escritura
es inspirada por Dios. Esta primera característica establece su naturaleza divina. Cuando dice toda la Escritura, aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que es palabra revelada, palabra registrada y lo que es la proclamación de esta palabra. Cuando dice toda la Escritura, esto implica dos cosas. Implica la revelación de la palabra, es decir, de Dios al escritor, y también implica la inspiración, es decir, del escritor al material registrado. Cuando dice toda la Escritura, se está refiriendo a la inspiración, pero que de manera implícita se refiere a la revelación. No puede haber inspiración sin revelación. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestra formación cristiana, en nuestra formación académica, ministerial, porque esta doctrina fundamental se ocupa justamente de descubrir lo escondido. La revelación, por ejemplo, de Dios, en un acto soberano, en un acto supremo de Dios, decide por sí mismo darse a conocer, no solamente como persona, sino también su voluntad y su plan para los seres humanos. Entonces toma esa decisión soberana y a través de distintos medios, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, hablándonos de muchas maneras, de muchas formas, desde el principio, a través de los profetas, dice también, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Esta frase, esta primera parte, cuando dice toda la Escritura, también establece un concepto teológico, lo que es la inmanencia y la trascendencia. La inmanencia que está dentro de la revelación, inmanencia de Dios que sale de Él hacia nosotros. La trascendencia que tiene que ver con lo que es la inspiración. Es decir, Dios revela su palabra al escritor. El escritor recibe esa palabra y lo registra. Ese proceso de registro, protegido del error, es lo que se conoce como inspiración. Pero dentro de la inspiración lo podemos identificar como trascendencia, porque trasciende, porque se extiende. Este es el primer aspecto que pudiéramos discutirlo, analizarlo bastante como decía el pastor Iván. Necesitamos tener un tiempo para desarrollar esto para una mejor comprensión. Usted está escuchando y viendo la hora de avivamiento de las Asambleas de Dios y está escuchando en esta noche al profesor Marcelo González, quien está compartiendo con nosotros algunos detalles de lo que es las Sagradas Escrituras como fundamento de nuestra fe y vida cristiana. Y queremos aprovechar este momento para dejarles saber, mis queridos hermanos y hermanas, que esta enseñanza doctrinal, esta enseñanza que nosotros tenemos en esta noche es la base de todas nuestras demás enseñanzas. Porque si la palabra del Señor no es el fundamento, entonces huelga lo demás. Pero si la palabra del Señor es el fundamento de cada creyente, entonces encima de ese fundamento todo lo que se construya va a tener victoria y va a tener repercusiones extraordinarias en nuestra vida. Hermano Marcelo, habló de la trascendencia que está por encima de todo, sí. Pero cómo Dios es inmanente en medio de ese trabajo, en ese trabajo de las Escrituras y de ese proceso de inspiración y revelación. Bueno, procuraré establecer el contexto. Primero, en la acción que Dios toma para revelarse a sí mismo al escritor sagrado, que se le conoce técnicamente como sagrado, ¿no? Pero vamos a decir al escritor de muchas maneras. La inmanencia es la acción de Dios que
que lo hace a través de distintas maneras: sueños, palabra, profecía, la naturaleza, como el caso que se ve en la Biblia. Dios, cuando dice Hebreos 1:1, de distintas maneras, esa manera implica acción sobrenatural divina. Ahí está la inmanencia. Pero la inmanencia es la acción de Dios, Haciéndose accesible. haciéndose accesible, dándose a conocer. No se puede explicar humanamente. Por eso dice de diferentes y distintas maneras. Que es la forma en que Dios se hace real a la vida del hombre para poder traer, ¿verdad? Eso Sí. que es trascendente, que va por encima de todo, que es esa revelación de la palabra del Señor. Sí, en términos humanos vamos a decir que la inmanencia es subjetiva. No se puede palpar, tocar, oler, percibir, pero se puede sentir. ¿Y quién lo sintió en primera mano? El escritor, que él soberanamente eligió. A lo largo del tiempo en que duró la revelación, a través de lo que conocemos en hermenéutica como el sensus plenior, el desarrollo progresivo de la revelación en un tiempo X. Esa inmanencia subjetiva se hace conocedora a través de su efecto, de su impacto. Y ese impacto viene a través de la trascendencia, una inmanencia que trasciende. Y cuando dice esta primera parte, esta primera característica que revela a sí misma, su divinidad, hace que la palabra sea divina, no porque nosotros le asignamos ese nombre, sino porque ella es divina, de origen divino. La trascendencia es objetiva. ¿Por qué? Porque produce un impacto, produce un cambio, una transformación. Quien lee y va más allá de la lectura, lo estudia, lo reflexiona y toma esa trascendencia como diciendo, quiero que trascienda en mí, porque al llegar a mí, llega a los demás. Y es por eso que decimos en homilética, por ejemplo, si la palabra no llega primero al predicador, no llegará al auditorio. Y en la medida que el ministro es impactado, el cristiano, con la palabra, impactará a los demás, porque él es el canal. Si el canal está libre, fluirá libremente. Si está obstruido, cerrado o limitado, entonces habrá un problema. Entonces, esta es la primera característica, su divinidad en esa primera parte. Y qué bendita divinidad que nos ha bendecido tanto su palabra. Amén. Y que hoy usted nos ha explicado, ¿verdad?, tan hábilmente para el beneficio de aquellos que hoy nos están viendo y nos están escuchando. La importancia de establecer que primeramente las escrituras o las sagradas escrituras son divinamente dadas o reveladas a los hombres. Amén. Bien, continuamos con el próximo punto. Sí. La segunda característica que revela a sí mismo a la escritura como inspirada está en el resto del versículo 16. Si lo seccionamos, vamos a decir que va desde el momento que dice que esta escritura que es inspirada, toda, dice, es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Esta característica revela, además de su divinidad, revela su utilidad. Dios no se ha revelado a sí mismo solo para mostrarse quién es Él, o para impresionarnos, o para que le tengamos terror. Temor sí, terror no. Entonces, la primera es su divinidad, porque la escritura misma se revela a sí misma como de origen divino. Y segundo, cuando dice es útil, porque la palabra clave aquí es útil, mientras que en la primera es toda la escritura, no dice una parte, es la palabra clave, toda. Y aquí la palabra clave es útil particularmente en 4 aspectos principales, pueden ser muchas más, cuando dice para enseñar. No hay mejor enseñanza que produzca un impacto, un cambio en la vida de las personas, si no es la escritura misma enseñándonos. Útil para redarguir, es decir, para confrontarnos con nosotros mismos. Es como un espejo.
El espejo no engaña nuestra imagen. Si nos levantamos temprano, los músculos de nuestra cara se aflojan durante el descanso y ni siquiera nos podemos conocer. Pero luego de un buen baño, una buena reacción, entonces el espejo va a reflejar lo que realmente somos en ese momento. Entonces la escritura es útil para enseñar, impactar nuestra vida, es útil para redarguir, para confrontarnos quiénes somos, útil también para corregir. No hay mejor corrección que la Sagrada Escritura para nuestras vidas en cualquier orden que sea. Y finalmente dice, útil para instruir en justicia, para que seamos justos, tengamos una ética y una moral acorde a la mente de Dios, acorde a esa revelación, a esa acción inmanente. En esa inmanencia está justamente escondido esto. Pero ¿cómo se objetiviza? A través de las enseñanzas. Cuando dice acá la escritura inspirada, la escritura ya se refiere al registro, que tiene ese poder de impacto, de transformación. Y es justamente lo que nos lleva a la tercera característica. Antes de que vayamos allí, Ya. vamos un momentito. Quiero profundizar un poquito con usted, Sí. porque también dentro de verdad, la dogmática nuestra, ¿verdad? Que es nuestra interpretación de lo que la palabra nos dice. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? Sí. Y usted habló de dos cositas muy importantes allí, habló de la moral y de la ética. Sí. Que la palabra nos da eso para poder entrar entonces a lo que es el tercer punto. Sí. Entonces eso nos ayuda primeramente como una disciplina que luego da a luz el tercer paso. Pero me gustaría que usted nos hablara un poquito de esa relación de la ética y de la moral, ¿verdad? Que viene a través de las escrituras a nosotros y que nos ayudan a luego ver el proceso final, que entonces usted entra a la tercera parte de la parte de lo que estamos enseñando hoy. Creo que es muy oportuna su percepción. En términos generales, a manera de contexto, las Sagradas Escrituras, este texto sagrado que tenemos, que es la Biblia, en términos generales, tiene tres grandes contenidos. Y esos tres grandes contenidos los podemos resumir en dos grandes contenidos, pero de manera aplicable. Primero, que en la Biblia hay principios espirituales. En la Biblia hay principios morales y hay principios éticos. Si estuviésemos en una clase de filosofía, podríamos plantear una pregunta y decir, ¿qué es primero? ¿La ética o la moral? Y diríamos, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? O la gallina. Podríamos decir, pero si establecemos el contexto de tiempo y espacio, podríamos decir que primero fue la gallina que puso el primer huevo fecundado. Pero de ahí adelante va en causa y efecto. Gallina, huevo, huevo, gallina, huevo, huevo, gallina. Porque ya entramos al proceso ya de lo que es una criatura viva. Pero en el principio, siempre hay que irnos al principio. Entonces, tiene tres grandes contenidos. Principios espirituales, principios morales y principios éticos. Ahora, está categorizado en dos categorías muy claras. Unas que está dentro de la capacidad humana y otra en la capacidad divina. Por ejemplo, lo ético y moral se puede entender en términos prácticos. ¿Qué es primero? Lo primero es la moral. Porque la moral establece los principios y los valores. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué conviene, qué no conviene? Y si aplicamos ese principio a la vida cristiana, podemos decir qué es bueno, qué es malo, qué debemos hacer y qué no. La moral es primero, porque se refiere a los principios y valores en cualquier aspecto de la vida. Y eso hace que nos dé a nosotros la suficiente base para hablar de ética.
Porque la ética en términos prácticos no es más que la conducta, es la acción de las personas motivadas por un motor que es la moral. Si una persona tiene una doble moral, actuará igual, tendrá una doble ética, ¿no? Entonces, eso inclusive está al alcance de los seres humanos, pero lo que hace diferente a los principios morales y éticos de la Escritura es su espiritualidad, que va más allá del valor moral que lo puede tener inclusive un ateo. Un ateo no necesita creer en Dios para saber qué es bueno, qué es malo. Lleva implícitamente en su naturaleza humana esa capacidad de valor. Pero difícilmente podrá captar la mente de Dios si no es a través de este libro. Este libro hace que la moral y la ética que una persona tiene antes de conocer a Cristo sea ahora acorde a lo que Dios quiere. Es decir, en la intención de Dios cuando soberanamente toma la decisión de revelarse a sí mismo y su plan para el hombre, ahí viene también ese paquete. Así que la espiritualidad hace la diferencia. Por eso es que la vida cristiana es diferente a la vida de otras personas. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, esta es la hora de avivamiento. Están con nosotros en este tiempo y que estamos pasando un gran tiempo de enseñanza con los misioneros Marcelo y Evelyn González. Ellos han venido para estar con nosotros en Puerto Rico y precisamente estamos haciendo los arreglos para que nos pueda dar alguno de los cursos en el Colegio Teológico del Caribe de las Asambleas de Dios. Y también han venido a participar con nosotros en la tarea que el Señor les ha dado como misioneros de las Asambleas de Dios del Distrito del Sur Pacífico. Y la experiencia ministerial de esta pareja es una extraordinaria, que sería muy bueno que usted, pastor, líder, pueda hacer espacio para que puedan invitarles. Y antes de continuar con el tercer punto, hermano Marcelo, Sí. Porque vamos a empezar desde ahora, Sí. deme su número de teléfono al aire para ver para que lo llamen. Sí. Es 858, ¿verdad? El código de área. Sí, voy a pedir que mi esposa ella lo mencione porque ella Ajá. es la que lo llama usted. Sí, porque yo no me llamo a mí mismo. Claro. Y a veces tengo ese Hermana problema. Evelyn, Por ¿dónde lo favor. conseguimos? Denos la información de dónde les conseguimos. 858-280-9529. Repítanlo, por favor. Es 858-280-9529. Ok. Ahí está, hermanos, y al filo del programa estaremos nuevamente repitiendo la información de nuestros hermanos González, que es una honra el que estén con nosotros aquí en la isla de Puerto Rico, en el distrito de Puerto Rico. Y qué bueno, hermanos, es que cuando recibimos mensajeros de otros lugares para compartir con nosotros estas verdades eternas que son tan importantes, porque si la palabra de Dios y las sagradas escrituras no fueran divinamente inspiradas, fuera un libro cualquiera, pero esta palabra es sobrenatural, es espiritual y es una tremenda bendición y transforma. Y ahí es que vamos ahora Sí. al tema que es el tema culminante y el más importante, Sí. que es el resultado de lo que ella es en la vida del hombre. Amén. Adelante, pastor Amén. Marcelo. Bien, rapidito para enganchar. La primera característica de este libro revela a sí misma su divinidad. La segunda revela a sí misma su utilidad. En su divinidad está la revelación y la inspiración. En su utilidad está el propósito fundamental de transformar, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Tercer característica, que es aquel que tiene que ver con su virtud de transformación, es decir, su transformacionalidad, es decir, su impacto transformador. Sería inconcluso
vamos a decir, la intención de Dios de revelarnos su palabra, si no Él hubiera incluido este aspecto tan importante donde es la prueba de ver el cambio. El versículo 17 revela justamente su impacto transformador. Y dice así: a fin de que el hombre de Dios, aquí incluye la mujer, porque dice en términos genéricos, sea perfecto. Esto implica madurez, no perfección, porque solo Dios es perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y fíjense ahora, dice, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra clave en este versículo es sea. A fin de que el hombre de Dios sea de ser, no de hacer. Primero tenemos que ser nosotros, nuestra naturaleza, nosotros hacemos. Primero es el ser y luego el hacer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no a medias, no parcialmente, enteramente preparado para toda buena obra. Esto revela su impacto transformador. Estos dos versículos parecen simples, pero si hacemos una exégesis con más tiempo, podemos desmenuzarlo, rebanarlo por partes y encontrar una profundidad única, porque de eso se trata. Porque más después Pablo, cuando escribe a Timoteo, y de paso tenemos que saber que las dos cartas a Timoteo más Tito son cartas pastorales, por excelencia, ¿ya? De donde sacamos una lección para el pueblo en general. Pero, por ejemplo, en el capítulo 4, solo como una referencia, establece el motivo del por qué Pablo subraya a Timoteo en los versículos 16 y 17 del capítulo 3, lo justifica en los versículos 2 al 5 del capítulo 4. Y lo voy a leer rapidito, tal vez con menos comentario posible. Dice: te encarezco, dice el versículo 1, delante de Dios, porque el versículo 1 es el contexto de los versículos 2 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y luego confronta y dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, que pudiera ser pastoral también, misionera y de otros ministerios, y cumple tu ministerio. Ahora yo hago una pregunta, y esta pregunta es una pregunta más que teológica. Es una pregunta a la intención misma de Dios. ¿Por qué conocer la naturaleza de la palabra? ¿En qué beneficia saber lo que menciona en el versículo 16 y 17 del capítulo 3? ¿Qué razón tendría si no habría un motivo? La palabra es la palabra, esté bien o esté mal el mundo. Haya creyentes o ateos. No cambia la naturaleza de la palabra, no cambia su revelación, su inspiración y su iluminación. Pero la razón que Pablo establece en los versículos 2 al 5 dice por qué y para qué. Porque en los últimos tiempos, donde estamos ahora, se levantarán falsos maestros, profetas, predicadores, a causa de la necesidad de querer escuchar palabra de Dios por las cosas que están pasando. Hoy sabemos a nivel global que estamos en una crisis de una pandemia
y eso ha provocado una tras otra de las complicaciones, también políticas. Es increíble. Necesitamos los predicadores y los cristianos no quitar el dedo del renglón y escuchar a Pablo. Y este consejo no es solo para Timoteo, es también para nosotros. Es decir, en la conceptualización que hacemos de este pasaje, encontramos un consejo de Pablo a Timoteo como ministro. Pero en la contextualización encontramos que también es para nosotros, para nuestro tiempo. Y que también debemos considerar las mismas intenciones. En el versículo 4 del capítulo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Increíble. Cuánta mentira y cuánto engaño antes de la pandemia se hacía aún en los púlpitos. Amén. Un evangelio mercantilista, un evangelio rico, decía el pastor Iván y otro hermano que nos acompañaba hoy, hemos tenido la bendición de acompañarle a usted, comentábamos, ¿no?, justamente de este punto. Estamos en un tiempo difícil donde nosotros necesitamos regresar a este punto, cuando dice, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Antes de la pandemia teníamos predicaciones de todo tipo. Algunos ministros llegaron inclusive hasta ser profesionales del púlpito, empresarios del púlpito, porque miraban la obra no como Pablo dice que se debe mirar. Y esta es la razón por qué, de varias que podemos subrayar, por qué nosotros necesitamos regresar a la Escritura. Y es ahí donde, si gusta, puedo decir en términos conclusivos dos cosas muy importantes. Una, como un beneficio personal como cristiano, en mi devoción, en mi madurez, en mi crecimiento personal, que esta palabra impacte, me transforme, porque el impacto en la vida de un cristiano es el impacto en la iglesia. El crecimiento de la iglesia se produce por el crecimiento de los cristianos. Crece el cristiano, crece la iglesia. Entonces, esta palabra es también para nosotros en este tiempo. Bien, mis queridos hermanos, usted está escuchando y está viendo la hora de avivamiento con las asambleas de Dios. Y nosotros en estos días estamos celebrando el mes de la Biblia. Amén. Entonces, qué bueno que hoy estamos afirmando nuestra fe en la palabra de Dios como instrumento divino, como instrumento útil y como instrumento que transforma a aquellos que se acercan a el libro sagrado con fe y expectativa de recibir un cambio. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios es un libro de fe, funciona al que cree, pero al que no cree no le funciona. ¿Por qué? Porque este es un libro espiritual, porque es un libro que también tiene unas características divinas, ¿verdad? Y que tienen una utilidad. Sí. Y hoy necesitamos que la palabra de Dios vuelva a ser el fundamento de la sociedad, no solo de la iglesia, porque la iglesia, para la iglesia se supone que sea, y eso esperamos de la iglesia, ¿verdad? Sí. Alabado sea el Señor. Amén. Pero sí queremos hoy a todos los que nos están escuchando, especialmente la pastoral, el liderato, los maestros de Biblia que nos están escuchando en este instante, pero también a todo el público que está hoy atendiendo esta programación. Quiero decirte que si la palabra de Dios no es primero, no vas a poder ver los resultados de transformación que ella puede traer a tu vida. Y hoy nosotros celebramos con gozo. Amén. La Sagrada Escritura, la palabra del Señor en este tiempo. Hermano Marcelo, en medio de esta sociedad pluralista, humanista, secular, donde la realidad es que estamos viendo una sociedad que cada vez más se ha ido a las fábulas, a los mitos. ¿Cómo pudiésemos, que nosotros como
como pastores, como ministros, como líderes? ¿Qué usted puede aconsejarnos en esta noche al ministerio aquí en Puerto Rico, pero nos estamos escuchando y viendo en muchos lugares para motivar a que no nos detengamos de seguir enseñando la sana doctrina, el mensaje del Señor? Compártanos, por favor, un consejo. Bien. Creo que es importante, como parte de su formación teológica y ministerial, vamos a hablar primero de los ministros, luego de la iglesia. Porque la estatura del ministro marca el ritmo de la congregación. Correcto. Debemos, además de estudiar las escrituras, debemos estudiar lo que está pasando en el mundo teológico, querramos o no querramos. Muchos atacan la teología y la dicen es satánica, no es de Dios, etcétera, etcétera. No toman tiempo para por lo menos conocerlo en su definición más elemental. ¿Ya? Todos hacemos teología. Claro. No hay una persona, hasta el diablo mismo tiene su teología. Atacar a Dios. El ateo tiene su teología y dice, yo no creo en Dios. Esa es su teología. Claro. Todos tenemos nuestra teología. Cuando alguien da una opinión, cuando alguien dice estoy de acuerdo, no estoy, creo así, creo no, está dando un concepto teológico. O sea que, sea de lo que sea, no podemos contradecir, no podemos decir que eso es del diablo, inclusive lo que estás pensando. Con esto quiero decir que además de nuestra formación teológica en las escrituras, en este fundamento de fe y de vida cristiana, tenemos también que comenzar a observar aquello que parece que es, pero que no es, la falacia teológica, es decir, corrientes teológicas actuales versus, vamos a decir, las corrientes teológicas del pasado. Vamos aquí a mencionar, por ejemplo, lo que es las posiciones doctrinales de teólogos liberales, teólogos también conservadores. ¿Qué debemos hacer? Mi consejo es que, de acuerdo a la estatura que tiene cada ministro, explore un poco más, conozca su doctrina. Primero, no se atreva a conocer doctrinas heréticas erróneas, conozca la suya primero. Y luego después desarrolle un criterio conociendo lo que es lo demás. Es mi consejo desde el punto de vista teológico. Segundo, es el crecimiento espiritual que debe tener una persona. Es decir, no podemos tener en desbalance el conocimiento y la espiritualidad. Hay personas que son muy conocedores de la Escritura, pero luchan mucho con su espiritualidad. Y hay otros que pueden pasar semanas y meses en ayuno, en oración, en vigilias, está en todo evento, pero no tolera las Escrituras. Tiene una apatía natural, no sé si natural o intencionada, pero necesitan ellos hacer que esto sea primero como el que nos produce fe, pero a partir de ese momento haya un balance. Ese es mi consejo en términos generales. Ese es para el ministro, y la palabra del Señor enseña que el que anhela obispado, buena cosa desea, de que debe ser hallado fiel, pero entre las cosas que sigue diciendo, que no sea un neófito. Sí. Y es allí la importancia de que hoy nosotros, y lo que usted está diciendo, y lo quiero reafirmar, porque como superintendente quiero reafirmar la necesidad del estudio teológico, del estudio de la palabra del Señor, a todo aquel que desea ser ministro, porque ha recibido un llamado de Dios, y nosotros, las organizaciones, lo que hacemos es reconocer el llamado que Dios hace sobre la gente, y en este caso, aquellos que aspiran al ministerio. Nosotros queremos que usted se pueda preparar, porque la Biblia misma enseña que no podemos ser neófitos, y un neófito es aquel que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Así que mientras mejor preparado, la Biblia, Pablo dice, que esté enteramente preparado. Esa es la clave. Es extraordinario. Sí, enteramente preparado en toda, enteramente y en toda buena obra. Yo creo también que el ministro hoy en día es más que nunca en estos tiempos de tanto peligro espiritual, que
toman tiempo de leer la escritura y conocerlo. Hay tantas cosas que están pasando donde lo cambian la palabra, lo aumentan o dicen media verdades y se hace doctrinas totalmente heréticas. Y es tan serio para mí, para cada uno de nosotros, quedar en la escritura, leer la Biblia diario y que sea un hábito de estudiar. Y cuando vemos que hay algo que que no suena bien, que vamos a la escritura y lo escuchamos, lo estudiamos para ver que si es verdad o no, o también llevarlo con otros hermanos y preguntar también. Y Marcelo, ahora en un minuto nos quedan 5 y quiero darle los últimos 3 minutos a la hermana Evelyn para que ore por los enfermos, para que ore por fe, para que ore por salud, para que ore por el Espíritu Santo, aquel que quiera recibirlo. Quiero darle ese tiempo final a nuestra hermana Evelyn que nos ministre. Sabemos que ella es una evangelista usada por Dios y queremos darle esos minutos finales a Evelyn para que ella pueda ministrar en oración al pueblo. Así que, hermano Marcelo, en este último minutito, háblenos entonces, hablamos al ministerio, ahora hablemos en un minuto, minuto y medio hacia el creyente, como la palabra de Dios, ¿verdad? Hablamos de la necesidad de que el ministro esté preparado, pero también el creyente. Sí, claro que sí. Mi recomendación es que estudie desde el punto de vista de devocional, para crecimiento personal. Amén. Yo recomiendo 2 tipos de traducción de la Biblia, rapidito, a ver si me da el tiempo. Las Biblias que son adecuadas para crecimiento personal, para un devocional, son justamente aquellas que se conocen como la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy y la Biblia al día. Son traducciones conceptuales, mientras que las traducciones como de la Reina Valera 60, 95 y la Biblia de las Américas es traducción palabra por palabra. Entonces, cuando recomiendo qué Biblia debe usar para crecimiento personal, yo les recomiendo esas 3 primeras que acabo de mencionar. Amén. Que practique, que lea, que busque un momento para orar en familia, si puede, en matrimonio. De hecho, y esa nueva versión internacional, su traductor principal es un puertorriqueño, el doctor Samuel Pagán. Y un equipo de América Latina que ha hecho su traducción al español, así que la recomendamos ampliamente. Amén. Yo estoy tan agradecido, hermano Marcelo, por este ratito que nos ha dedicado para estar con nosotros, pero sabemos que allá afuera hay una gente con mucha necesidad y quisiera que en estos 2 o 3 minutos que nos restan, hermana Evelyn, yo te pido que sueltes una palabra ahí y que hagas una oración de fe por todos aquellos que hoy están en necesidad, que nos están escuchando y nos están viendo. Adelante, querida. Vamos a orar, hermanos. Si usted está enfermo, quisiera que pongas tu mano por fe, porque es Jesús quien sana, y pide al Señor que te sana. Y también vamos a orar que el Señor toca a cada uno de nosotros, nos aumenta nuestra fe. Y también nos aumenta nuestro entendimiento de su palabra para que seamos fieles hasta que Él regresa para su iglesia. Vamos a orar. Señor, en este momento te doy gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que podemos venir con toda la certeza y con confianza delante de tu trono y decir, Señor, te necesito. Estoy necesitado de sanidad. Estoy necesitado de conocer más de tu palabra. Señor, yo necesito de ti. Y Señor, que podemos venir delante de ti con la certeza que tú nos amas. Tú diste tu Hijo y tú hiciste todo para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener poder y una vida en abundancia en tu familia. Y Señor, pido por todos los enfermos en este momento, donde quiera que se encuentran. Señor, pido que tu mano de sanidad le
toca y que ellos pueden sentir tu mano y se puede aumentar su fe y pueden ser fiel a ti hasta que tú les llamas, Señor. Y gracias por los pastores, gracias por todos los obreros, gracias, Señor, por la iglesia que está yendo adelante, que quieren servirte. Y Señor, en este momento, si hay alguien que está desanimado y siente que no vale la pena, Señor, pedimos que el Espíritu Santo le puede dar ánimo. Gloria a Dios. Reprendo ese espíritu que no viene de ti. Tú no nos diste espíritu de miedo y de fracaso. Tú diste un espíritu de poder. Amén. Y que puede transformar. Y Señor, si hay alguien que tiene la necesidad económica, Señor, abre las ventanas del cielo, suple sus necesidades, porque lo puedes hacer. No hay nada imposible para ti. Y Señor, te doy gracias por todas las parejas que están escuchando en este momento. Y si hay una pareja que está en problemas matrimoniales, Señor, pido, Señor, que reprendo todo ataque de Satanás en ese hogar y esa pareja, y que los dos te pueden buscar y conocerte como el Señor de su vida. Y Señor, obra en cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti en estos últimos días. Ayúdanos a entender la Escritura más y más todos los días. Y Señor, que tú puedes obrar y tú seas glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados y amadas, este ha sido la hora de avivamiento. No tenemos tiempo para más. Será hasta la próxima semana en una edición más. La paz de Dios.